Hoy vamos a continuar hablando sobre hipertensión arterial. Hipertensión arterial, como concepto, ya lo vimos, vamos a ampliar algunos elementos de la clasificación, algunos factores predisponentes y sobre todo factores de alto riesgo cardiovascular. Hay varias formas de clasificar la hipertensión arterial, que es lo que queremos puntualizar en el día de hoy. Una, en primer lugar, teniendo en cuenta las cifras de presión arterial, teniendo en cuenta la cifra de presión arterial sistólica y la cifra de presión arterial diastólica. Recordar que la cifra de presión arterial sistólica o la máxima es la que está en relación con la contracción del corazón, en la sístole, y la hipertensión arterial diastólica es el aumento de la presión de la mínima, es decir, la que se corresponde con el proceso de relajación del corazón o dilatación del corazón. La presión arterial, según sus cifras, se considera hipertensión arterial normal cuando la cifra de presión arterial sistólica está en menor de 120 milímetros de mercurio y la cifra de presión arterial diastólica menor de 80 milímetros de mercurio. Se considera prehipertensión aquella persona que tiene la cifra de presión arterial sistólica entre 120 y 139 milímetros de mercurio y la diastólica entre 80 y 89 milímetros de mercurio. Se considera hipertensión arterial grado 1 aquellas personas que tienen hipertensión arterial sistólica entre 140 y 159 y presión arterial diastólica entre 90 y 99. El paciente con hipertensión arterial grado 3, que es el que tiene entre 160 y 179 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y entre 100 y 109 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica. Y la hipertensión grado 3 es mayor de 180 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica y mayor de 120 o 120 incluido o más de presión arterial diastólica. Eso es según las cifras de hipertensión arterial que se tomen en esas veces que dijimos que debe ser corroborada durante cualquiera, es decir, el promedio de las cifras tomadas en las dos ocasiones o más de dos ocasiones consecutivas con una separación de 3 o 7 días entre una toma y la otra para tener en cuenta esa clasificación. ¿Qué otro elemento es importante? Bueno, la hipertensión sistólica aislada de la cual habíamos estado hablando, haciendo un paréntesis dentro de la clasificación, recuerden que la hipertensión sistólica aislada es aquella presión que está la presión arterial sistólica por encima de 160 milímetros de mercurio, con una presión arterial diastólica por debajo de 90 milímetros de mercurio. Esta es la llamada hipertensión sistólica aislada clásica, que es la más frecuente. Y hago énfasis en esto porque a veces las personas consideran que si la presión arterial mínima no está elevada, no importa. No, lo que tienes elevada es la mínima, la máxima no hay problema, la mínima está bien. No, la presión arterial sistólica aislada clásica, donde hay una elevación predominantemente de la máxima o presión sistólica, es tan o grave como la presión arterial sistodiastólica, es decir, como si estuvieran elevadas ambas presiones, la sistólica y la diastólica. Tienen mayor riesgo de enfermedades cerebrovasculares las personas que la padecen, tienen mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares e indica una gran ateromatosis de los vasos sanguíneos, es decir, procesos obstructivos de los vasos por aterosclerosis. Eso quería dejarlo claro porque es algo muy importante y es un tabú que a veces hay sobre la hipertensión arterial. Según la evolución de la hipertensión arterial, esta se clasifica en hipertensión arterial fase 1 cuando la hipertensión arterial no tiene síntomas ni signos de lesión de ningún órgano. Esto se corrobora, por supuesto, a través del examen físico del personal de la salud. La fase 2 es la hipertensión arterial donde existe hipertrofia del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es una parte del corazón que es el que actúa con mayor intensidad para bombear la sangre que sale del corazón y entregarla al sistema sanguíneo para irrigar y oxigenar toda la sangre. Cuando este ventrículo izquierdo está aumentado de tamaño, esto ya es una consecuencia o una lesión de la presión arterial sobre el corazón. Generalmente esto puede ser demostrado ya sea por examen físico, por rayos X de tórax, por vista tele del rayos X, es lo que se conoce como telecardiograma, por electrocardiograma, por un ecocardiograma, es decir, confirmado por alguno de estos elementos. La hipertensión arterial fase 3 es aquella hipertensión donde hay ya evidencia
tanto del examen físico como por exámenes complementarios de lesión de órganos diana, es decir, de lesión de órganos importantes como corazón, riñón, cerebro, y muchas veces ya el paciente ha tenido alguna de sus complicaciones. ¿Cuál es otra forma de clasificarla? Bueno, según su etiología, que es algo de lo que enfocamos someramente en el encuentro pasado, la hipertensión arterial puede ser, primaria, que se presenta en el 95% de los casos, que también se denomina hipertensión esencial o idiopática, donde la causa no está precisada, e hipertensión arterial secundaria. Es decir, que, como le explicaba en el encuentro anterior, usted puede de alguna manera evitarla si quita la causa que la está produciendo o si esta causa es posible eliminarla. Dentro de las causas secundarias están las causas renales, que es una de las más importantes. Y diríamos que dentro de las renales están las causas renovasculares y que afectan los vasos sanguíneos del riñón, es la más frecuente. Dentro de las causas renales están las que afectan el parénquima del riñón, es decir, el riñón como estructura funcional principal. Ahí están las glomerulonefritis agudas, que yo someramente les iré diciendo algunos elementos de este tipo de causas, porque son mucho más profundas de lo que yo les voy a decir, pero solo para que tengan una idea de cuáles son estas enfermedades. La glomerulonefritis aguda es una inflamación repentina y aguda, como su nombre lo indica, severa, de los glomérulos que son las unidades de filtración de los riñones. Cuando estos se afectan, por supuesto, se produce una disregulación de la presión arterial. Está la nefritis intersticial, que es un edema o un infiltrado inflamatorio que se produce por una reacción ya sea alérgica a un medicamento, por un proceso inmunológico, que también afecta la estructura como tal del riñón. La nefropatía diabética, de la cual hablamos cuando abordamos el tema de la diabetes mellitus. Las enfermedades del tejido conectivo, las que más conocemos son el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, la enfermedad mixta del tejido conectivo. Los tumores renales es otra causa de hipertensión arterial secundaria. Muchas veces se realiza cirugía y se elimina la hipertensión arterial porque la causa era el tumor renal. Están los quistes renales y el riñón por los riñones poliquísticos, puede ser un riñón poliquístico o ambos riñones poliquísticos, que contribuyen también a aumentar la presión arterial. Las causas renovasculares, como les decía, que son las más frecuentes dentro de las causas renales, están la estenosis unilateral o bilateral de las arterias renales. Por supuesto, al estrecharse las arterias renales, menos flujo sanguíneo al riñón, pero además de eso, eso produce también un aumento de los elementos que tiene que excretar el riñón y que contribuyen al daño del endotelio vascular y al aumento de la presión arterial. Está la displasia fibromuscular, que es también un estrechamiento o obstrucción de esas arterias renales, que reduce el flujo sanguíneo a los riñones y que su causa, aunque no es bien conocida, se cree que debe estar en relación con algunos factores genéticos y factores hormonales. Está la trombosis de la arteria renal, que se produce por émbolos a la arteria, émbolos que obstruyen la arteria renal. Estos émbolos pueden provenir del corazón, de la aorta, puede ser producido por traumatismos abdominales y puede ser producido por aterosclerosis de la arteria renal. Está la vasculitis intrarrenal, que también es producida, es decir, es estrechamiento o afección de los vasos sanguíneos del riñón, producida por enfermedades genéticas, por enfermedades del colágeno y que también es causa de hipertensión arterial. Están también las causas endocrinas como causa de hipertensión arterial, causas secundarias, continuamos hablando. Ahí está la acromegalia. La acromegalia es una enfermedad que no es tan frecuente, pero que hay que tenerla en cuenta. Es un trastorno en la hipófisis donde se produce demasiada hormona del crecimiento en la etapa adulta y generalmente hay o es producida por un tumor benigno en esta glándula. Generalmente es poco frecuente, pero no es descabellado pensar en ella cuando el paciente tiene algunos síntomas y signos de esta enfermedad, que sí en otro momento pudiéramos hablar de ella. Otro factor dentro de las causas endocrinas es el hipertiroidismo, es decir, el aumento de la actividad de la función tiroidea. El hipotiroidismo es de lo contrario, la hipofunción del tiroides, porque esto contribuye a edema, aumento de la presión sanguínea y otros trastornos vasculares que produce el hipotiroidismo.
El hiperparatiroidismo, que es la afección de las paratiroides, que también participa en la regulación y control de la presión arterial. El síndrome de Cushing, donde hay un aumento del cortisol por parte de la glándula suprarrenal y que a su vez está regulada por la hipófisis, por lo tanto están dañadas, hay lesión tanto en la suprarrenal como en la hipófisis. El aldosteronismo primario es una causa menos frecuente, pero es un aumento en la producción de aldosterona que participa en la regulación de la presión arterial, elevando la presión en sangre, y puede ser causada muchas veces por un tumor benigno o maligno de la glándula suprarrenal. Generalmente son tumores benignos. Los tumores malignos tienen muy mal pronóstico y son, por suerte, un poco menos frecuentes, pero no es descabellado tampoco. Por eso es necesario un adecuado examen físico y los exámenes complementarios para realizar el paciente hipertenso, que estaremos viendo en otro encuentro. Otra de las causas endocrinas es el feocromocitoma. Es un tumor de la médula suprarrenal también, que provoca un aumento no regulado de la liberación de catecolaminas. Las catecolaminas son la adrenalina y la noradrenalina, que tienen funciones para regular el aumento o disminución de estas, regulan y controlan de manera equilibrada la presión arterial. Cuando hay alguna tumor en la médula suprarrenal, que es la que produce este tipo de sustancias, pues por supuesto hay un desbalance entre la producción de estas sustancias y se eleva la presión arterial. Otro elemento que causa hipertensión arterial son las alteraciones del flujo vascular. Ahí está la llamada coartación de la aorta, que es donde hay un estrechamiento de la aorta en su porción torácica. Generalmente es de causa congénita. La presión arterial generalmente es más baja en los miembros inferiores que en los miembros superiores, y mucho más alta en los superiores. Por eso hay que tomar la presión arterial en los 4 miembros cuando usted va por primera vez a hacer diagnóstico de la hipertensión arterial. La insuficiencia aórtica, que es una insuficiencia de la válvula aórtica y que también contribuye a hipertensión arterial. La toxemia gravídica, es decir, la toxemia o la hipertensión durante el embarazo, es otra causa de hipertensión arterial. Dentro de las causas tóxicas, bueno, está la intoxicación por plomo, por talio, por mercurio y por cocaína. De todas estas, la más frecuente es la cocaína como consumo de droga, así que muchas personas jóvenes adictos a la cocaína o a otro tipo de drogas, generalmente muchas veces fallecen por hipertensión arterial, infarto cardíaco, todo a consecuencia de la vasoconstricción que producen estas drogas, y por supuesto con todas las consecuencias que pueden traer a nivel vascular. Y cualquier órgano de estos, corazón, riñón, cerebro, pueden verse afectados por este tipo de sustancias o por adicción a este tipo de sustancias. Están las causas neurogénicas. Ahí están los tumores cerebrales, las encefalitis, que comprimen estructuras que también regulan el sistema, en el sistema nervioso central, regulan la presión arterial. La neurofibromatosis, de la cual a lo mejor han escuchado hablar, es un trastorno genético del sistema nervioso donde crecen tumores a nivel del cerebro, tumores que ocupan espacio y por supuesto aumentan la presión intracraneal y la presión en vasos sanguíneos en sentido general. Estos son enfermedades menos frecuentes, pero que también son causas de hipertensión arterial. Dentro de las causas también está el estrés agudo, es decir, todas las condiciones que constituyan un estrés agudo, como por ejemplo las cirugías, sobre todo las cirugías coronarias, las quemaduras, los pacientes que sufren quemaduras importantes, la abstinencia al alcohol. Los pacientes con abstinencia de alcohol también sufren de hipertensión arterial severa o es causa de hipertensión arterial, y la crisis ciclémica. Los pacientes ciclémicos, recuerden que tienen hematíes que son anormales, tienen hematíes en forma de media luna o de platanito que obstruyen los vasos sanguíneos, producen embolismos en el interior de los vasos y esto también contribuye a aumentar la presión arterial.
Hay causas medicamentosas, es decir, existen algunos medicamentos que por una u otra razón también elevan la presión arterial. Dentro de estos están los esteroides, medicamentos que son muy consumidos en nuestro medio. Los esteroides retienen sodio y agua y también aumentan la presión arterial. Por eso que el uso de estos medicamentos debe ser indicado por su médico. No es que el hipertenso no pueda utilizar esteroides, lo puede utilizar, pero siempre bajo prescripción facultativa y muchas veces hay que aumentar la dosis de los medicamentos que está utilizando o añadir un diurético a su tratamiento para evitar la retención de sodio y agua. Igual pasa con los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, el naproxeno, el piroxicam. Estos medicamentos también elevan la presión arterial por similares mecanismos y otros mecanismos un poquito más complejos, donde también los hipertensos pueden utilizar este tipo de medicamentos si es indispensable, pero tienen que intensificar, por así decirlo, su tratamiento dietético, higiénico dietético y medicamentoso, y muchas veces añadir un diurético si no lo tienen incorporado en su tratamiento hipotensor. Otros medicamentos que son de uso bastante frecuente son los anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales, en el caso de la mujer, la presencia de estrógeno, es decir, estos anticonceptivos contienen estrógeno que afectan los mecanismos también de regulación de la presión arterial. Por eso es importante la mujer joven con hipertensión arterial, al interrogatorio de su primera consulta, hay que preguntarle si consume medicamentos anticonceptivos orales. Hay otras formas de hipertensión arterial que merece la pena señalar, que tocamos de manera muy breve en el encuentro pasado, que son la llamada hipertensión de bata blanca, que ya les había expresado que la persona va al consultorio, se constatan cifras elevadas de presión arterial y sin embargo fuera del consultorio, e incluso cuando un personal que no es de la salud o viene vestido como una persona de la salud, la presión arterial está normal. Esto quiere decir que hay que tomarle la presión frecuentemente en su domicilio por un personal entrenado para hacer este tipo de medición, para que el paciente, por el estrés, no falsee el resultado de su presión arterial. La hipertensión arterial resistente es un concepto que también es importante conocer. La hipertensión arterial se considera una hipertensión arterial resistente al tratamiento cuando el paciente, a pesar de cambios en el estilo de vida, de hacer sus tratamientos con 3 hipotensores, incluido uno de ellos un diurético, y en 3 meses no ha controlado su presión arterial, se considera que este es un paciente que tiene una hipertensión arterial resistente al tratamiento. Cuando esto sucede, siempre hay que tratar de buscar una causa secundaria de hipertensión arterial. La hipertensión arterial resistente al tratamiento indica muchas veces que hay una causa secundaria que ha sido pasada por alto. Por lo tanto, hay que reexaminar a ese paciente, reestudiar al paciente, a ver por qué con 3 medicamentos, incluido uno de ellos, el diurético, estando cumpliendo ese tratamiento, más cambio en estilo de vida, aún así mantiene después de 3 meses su presión arterial en cifras que no son las consideradas como normal. Existen algunos factores predisponentes de hipertensión arterial que hay que tenerlos muy en cuenta. Muchos de ellos son similares a lo de los pacientes con diabetes mellitus porque comparten muchos elementos en común. Uno es la edad. La hipertensión arterial es sabido que a medida que aumenta la edad, que envejece la persona, es más frecuente la posibilidad de aparecer esa hipertensión arterial, aunque no están exentos los jóvenes y los niños, sobre todo cuando hay algún tipo de malformación congénita renal o de otro tipo, que puedan tener hipertensión arterial. El sexo. En la hipertensión arterial es más frecuente en el sexo masculino que en el sexo femenino, pero después de los 60 años, la estadística muestra que es la diferencia entre el hombre y la mujer en cuanto a hipertensión arterial es mínima. Por lo tanto, después de los 60 años es similar la hipertensión en ambos sexos. Otro elemento importante, factor de riesgo, es la raza. Es más frecuente la hipertensión arterial en la raza negra, incluso se
plantea por toda la literatura y estudios realizados que los pacientes de raza negra con hipertensión arterial están más expuestos a complicaciones más severas que los pacientes de otra raza. Esto es otro elemento importante de la hipertensión arterial. Después en el tratamiento hablaremos por qué incluso en los pacientes de la raza negra se utiliza un grupo de fármacos y medicamentos que no deben faltar en ellos, precisamente porque se ha demostrado que la raza influye en la hipertensión arterial. Otro elemento es la herencia. Familiares o antecedentes familiares cercanos de hipertensión arterial, usted tiene más riesgo de padecer de hipertensión arterial. Otro factor de riesgo es la obesidad. El sobrepeso también contribuye, a la hipertensión arterial. Lógicamente esto lleva a trastornos de los lípidos, a trastornos del colesterol y otros elementos que hacen que la presión arterial se eleve. La diabetes mellitus como factor de riesgo es una enfermedad, pero a la vez es un factor de riesgo para la hipertensión arterial. Las dietas ricas en sodio, es decir, el exceso uso de la sal en la dieta, ya sea la sal en los alimentos durante su cocción, durante su preparación, pero peor aún la sal de mesa, es decir, la sal que se le añade por encima a los alimentos ya cocinados o elaborados. De eso estaremos hablando más adelante cuando hablemos sobre el tratamiento de la hipertensión arterial, tanto higiénico, dietético como medicamentoso. Otros elementos son los factores psicosociales, porque el estrés realmente produce reacciones vasopresoras, es decir, produce vasoconstricción, hace que los vasos se tornen más estrechos y también producen hipertensión arterial. Esos son los factores de riesgo más frecuentes para la hipertensión arterial. Ahora, hay factores o elementos que constituyen alto riesgo vascular de la hipertensión arterial, que algunos están incluidos dentro de los factores de riesgo, pero se hace su señalamiento en esto porque son los de más alto riesgo vascular, es decir, mayor daño vascular que pueden producir. Una es la historia familiar de enfermedad cardiovascular. Si usted ha tenido familiares, sobre todo, por ejemplo, en su familia, mujeres menores de 65 años con enfermedades cardiovasculares o hombres mayores, menores de 55 años con enfermedades cardiovasculares, el riesgo de que usted padezca de hipertensión arterial y por ende de enfermedad cardiovascular es elevado. Lo otro es la edad, que ya habíamos hablado, las personas mayores de 60 años tienen mayor riesgo de padecer de hipertensión arterial. El sexo, las mujeres posmenopáusicas, porque dijimos que antes de la menopausia, las menores de 60, de 55 años, es menor la incidencia de hipertensión, pero ya las mayores de 60 años o en la edad la etapa posmenopáusica, la presión arterial es un factor de riesgo vascular importante en la hipertensión. El tabaquismo, es decir, el hábito de fumar, indiscutible factor de riesgo vascular elevado de hipertensión arterial. Otro factor de alto riesgo vascular de la hipertensión arterial son las dislipidemias, es decir, los trastornos del colesterol y los triglicéridos. Triglicéridos y colesterol elevado, alto riesgo vascular de hipertensión arterial. Y el otro elemento que ya les decía que algunos eran comunes, pero que tienen gran importancia, es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus, como les decía anteriormente, es una enfermedad considerada cardiovascular y por tanto es un factor de alto riesgo vascular de hipertensión arterial. Esto es lo que teníamos para el día de hoy. Espero le haya resultado importante. Si usted, como siempre le he dicho, conoce todos los elementos o la mayoría de los elementos de su enfermedad, esto se traducirá en que usted tome medidas adecuadas para evitar todos estos factores de riesgo y por tanto evitar el riesgo de enfermedades o complicaciones mayores que le pueda traer su enfermedad de base. Si controla su enfermedad de base, controla sus posibilidades de padecer de complicaciones más graves. Si a usted le gustó el contenido, como siempre le digo, comente, deje su duda, deje una pregunta, dele a la campanita y toque las notificaciones para saber cuándo volvemos a salir al aire con otro programa.
y se suscribe al canal para también tener conocimiento de cuándo se va a hacer el otro programa, e incluso podemos conversar de manera más cercana en relación con alguna de las dudas que tengamos acá. Como siempre le digo, le agradezco mucho por la atención prestada y nos vemos en el próximo encuentro.